los que no pueden estar. Excelente. De nuevo, buenas noches a todos y bienvenidos a yo creo que ya falta, dice todavía lección 6. Creo que estamos en la lección 8 ya. ¿Cómo desarrollar su sermón? Eso es el enfoque para el día de hoy. Vamos a hablar de cómo pueden desarrollar su sermón con la información que ya han descubierto en sus estudios del texto. Damos una cordial bienvenida a cada uno de ustedes. También avisarles que estoy en el proceso de hacer comentarios en sus estudios de los textos. Ya he terminado para algunos de ustedes y ya recibieron mis comentarios. Mañana espero terminar con todos. Voy a trabajar todo el día en eso. Entonces, si pueden, de ser posible, si no has entregado la primera parte de su proyecto final, es ese documento que les ayuda a estudiar el texto que seleccionaron. Por favor, entréguenmelo para mañana, más tardado, si es posible. Si no, pueden entregarlo después, pero ya estoy viajando a los Estados Unidos, así que no voy a tener mucho tiempo de examinar y revisar sus proyectos después de eso para unos días. Ok, esta noche, con la ayuda de Dios, queremos lograr los siguientes objetivos. Primero vamos a evaluar un ejemplo de cómo pueden concluir su sermón. Evaluar un ejemplo de cómo pueden concluir su sermón. Luego vamos a comparar las ventajas de predicar de un bosquejo o de un manuscrito. Y por fin, vamos a analizar una lista de tips para mantener en mente durante el desarrollo de sus sermones. Ok. Comencemos con una oración pidiendo la bendición de Dios. Oremos. Señor Jesucristo, es un gran privilegio poder ser tus voceros en este mundo compartiendo tanto ley y evangelio para lograr la transformación de vidas y, a final de cuentas, la salvación de almas eternamente por medio de la fe en ti que se obra por medio de tu palabra poderosa. Pedimos tu bendición mientras empezamos a desarrollar nuestros mensajes para compartir con el pueblo de Dios. Que nos bendigas y nos ayudes a organizar nuestros pensamientos en el orden que tú has establecido por nosotros y de una forma entendible para la gente. Es en tu nombre que te lo pedimos. Amén. Ok, Amén. muy bien. Gracias, gracias. Excelente. Entonces, un poco de repaso para comenzar. Hemos estado viendo en esta clase cómo el 4C, el método 4C nos brinda una organización básica para su sermón sencillo. Comenzamos con una introducción para captar la atención. Y esa introducción no solo llama la atención, sino les hace querer escuchar más y muestra y explica la conexión que tiene con el texto y el tema del sermón. Vimos que estamos recomendando para su sermón el siguiente paso, la organización, es leer el texto, no más. En el siguiente, y esto lo estudiamos la vez pasada, el cuerpo del sermón, ahí tenemos la organización que nos brinda considerar y consolidar. Vimos en la clase anterior que primero vamos a explicar el texto. Y eso lo hacemos contando en nuestras propias palabras la historia de nuevo, haciendo paradas para explicar cosas difíciles de entender. También pensando qué tengo que explicar aquí del texto para poder aplicar la ley del evangelio en la siguiente parte. La siguiente parte entonces va a ser el consolidar. Aplicamos la ley específica a ellos. Damos ejemplos de cómo caen en ese pecado en su vida diaria. También debemos compartir los resultados del pecado en su relación con Dios, lo que merece el pecado. Luego compartimos el evangelio específico,
y podemos elaborar en cómo la obra de Jesús nos salva de ese pecado, y los resultados de lo que Jesús hizo, ¿verdad? Somos perdonados, vamos al cielo. Y terminamos con la parte del consolidar donde identificamos el objetivo. Esa es la última pregunta de esas cuatro, ¿verdad? ¿Qué pediré que Dios obre en mí para poner en práctica este texto? Entonces, eso identificamos el objetivo. Vamos a animar a la gente a vivir ese objetivo, utilizando el Evangelio para motivarles y la ley como guía para guiarles. Muy bien. Y vimos también en la clase pasada que puede ser así de directa la organización. Introducir con el captar, leer el texto, explicar toda la historia y luego identificar y aplicar la ley y el Evangelio y llamarles a vivir con el Evangelio. También vimos que en el cuerpo del sermón hay flexibilidad en la organización. En el sermón que acabo de compartirles y les mostré en la pantalla en la clase pasada, vimos cómo hice una explicación, luego aplicación, o sea, expliqué la historia para identificar el pecado, luego apliqué eso a la vida y luego volví a explicar la historia con un enfoque en las buenas nuevas y luego apliqué ese evangelio a sus corazones. Si uno quisiera, también podría luego volver a la historia, explicar un poco más con un enfoque en ley como guía y luego volver a aplicar eso a la vida animándoles a vivirla con el evangelio. Entonces puede haber más que un ciclo de explicar y aplicar allí. Pero la regla general que vamos a seguir es, no vamos a cambiar este orden en el sermón sencillo. Queremos mostrarles su pecado primero para que se arrepientan de él y luego compartir las buenas nuevas de perdón en Cristo y animarles con esas buenas nuevas a poner en práctica lo que están escuchando. Ok, ahora vamos a ver que estamos agregando una quinta C, por decir, una conclusión. Una conclusión al sermón. Y tal vez antes de pasar a la conclusión y hablar un poco de eso, ¿cuáles preguntas? Yo acabo de repasar las últimas 2 o 3 clases. ¿Cuáles preguntas tienen sobre eso? Pastor, Sí, Carola, por yo favor. le había dicho en la clase pasada que cómo íbamos a hacer para que todas esas preguntas se convirtieran en un sermón. O sea, como enlazar, cómo se va a enlazar de manera que al final se vea como un sermón, no como preguntas de consolidar y considerar. Sí, gracias por la pregunta. Las preguntas, ustedes simplemente las utilizaron para estudiar el texto. Entonces, aquí no están utilizando las preguntas ya, porque ya tienen las respuestas de las preguntas. Más bien, van a utilizar lo que encontraron, la información que encontraron en estudiar con las preguntas para desarrollar estas partes. Entonces, sí, no tienen que ir por las preguntas de considerar en el sermón. No, no, no. Pero sí van a explicar la historia en tus propias palabras, utilizando la información que aprendiste de estudiar el texto con esas preguntas. No sé si me explico o quedo en duda, Carola. No, Por el pastor. chat. Sí, entiendo. Bien, Ok. bien, bien. Excelente. Y sí, el filtro ahí, o sea, porque hay mucha información que uno aprende en estudiar el texto con esas preguntas y qué debo incluir o no. El filtro es
qué debo explicar para poder aplicar ley y evangelio. Entonces, hay ciertos detalles que aprendieron en el texto que excelente, ustedes ahora son más expertos sobre el texto, pero no necesitan incluirse en el sermón, ¿verdad? Por ejemplo, en el texto de Marcos 4, hay un detalle que había otras barcas viajando con Jesús. Yo ni las mencioné en mi sermón. Porque solo distraería, ¿verdad? Van a preguntar qué pasó con esas otras barcas. No, el enfoque en la historia es en la barca de Jesús y lo que él hizo. Entonces, ni mencioné ese detalle en la prédica. Ok, gracias. Viviana tiene una pregunta, por favor. Sí, yo quería preguntarle, por ejemplo, después del captar, se lee la historia. Después se pasa a contar la historia con mis palabras. Yo puedo tomar referencia, por ejemplo, yo tengo el joven rico, pero la referencia que yo tengo es de lo que estaba pasando antes, que Jesús estaba en el camino. Entonces yo puedo arrancar con mi sermón contando lo que estaba haciendo Jesús y que de pronto, y bueno, ahí ya entraría el pecado específico porque se encuentra con este joven y seguir desarrollando la historia poniendo el pecado, la ley, después pasarlo al evangelio y es armarlo con todo el material que yo tengo, las preguntas que hice, quiénes estaban, quiénes no estaban, lo que le pasaba al joven. Todas esas cosas puedo ir armando poniendo la ley específica, el evangelio específico y así, ida y vuelta. Pero puedo introducir con el viaje de Cristo. Sí, sí, o sea, sí, puede introducir contando la historia y haciendo paradas para explicación. O sea, Claro, ahí está. ah, así Ujú. que el texto nos dice que se encontró con Jesús y se arrodilló frente a él un joven rico. Obviamente Claro, estaba muy, sí, sí, muy preocupado sobre su relación con Dios para buscar a Jesús y hacer esta pregunta urgente. Y sí, se puede ir así explicando la claro, historia, lo que aprendieron estudiando el texto, pero no se tiene que incluir todo detalle. Piensen en qué perfecto. necesito explicar para poder aplicar el evangelio. Ujú. Listo, listo. Pero yo lo que más pensaba como para entrar a la historia, mencionar todo el recorrido que hacía Jesús en las diferentes ciudades. No voy a poner todo, pero como para que entren en la historia a dónde estaba Jesús, porque ya tengo a consolidar dónde estaba, qué pasaba, el problema. Entonces, ir armándolo de esa forma. Sí, puede explicar. Yo no explicaría todo su ministerio terrenal porque no es importante para el No, texto, no, ¿verdad? pequeñas Pero cositas como para ubicarme en la sí, historia. para darles una Listo. idea de qué estaba haciendo Jesús, Eh, está bien. Ujú. Voy a llevar. Gracias. Ok. Sí. De así levantó su mano, por favor. Pastor, buenas noches. Que Dios nos bendiga, pastor. Bendiciones a todos, hermanos. De acuerdo al tema que se está tratando, pastor, una preguntita. El, de acuerdo a lo que nosotros hemos hecho, las 4C, nosotros hemos presentado eh, la realización de las 4C bajo las preguntas que usted ha dejado en el Ujú, postulado. ujú. Entonces, vamos a esperar la revisión con usted dándonos los últimos alcances de acuerdo a lo que nosotros hemos hecho para poder realizar el sermón, o lo vamos armando ya al modo que hemos contestado, pastor. Sí, sí, yo voy a tratar de revisar todos los proyectos mañana. Si no logro terminar, voy a continuar en aviones y aeropuertos en el largo calvario que es viajar a los Estados Unidos, Paraguay. Pero sí, para el miércoles debo tener todos los proyectos que se han entregado ya revisados con sugerencias, comentarios y de ahí adelante pueden ir ya si quieren ya pueden comenzar con el captar. Eso está bien. Y si uno ya recibió mi revisión, adelante con lo demás
también, pero sí, sería recomendable esperar mis comentarios antes de desarrollar. Ujú. Gracias, pastor. Ok. Luis levantó su mano, gracias. Sí, buenas noches, pastor, y Buenas buenas noches. noches para todos los hermanos. Yo, a mí me quedó muy claro sobre lo que vimos, eh, el por qué primero arrancábamos por el considerar, porque por ahí en mi experiencia anterior pasaba mucho tiempo en la introducción, en el captar, que sería el captar, y, y no teniendo en cuenta las preguntas de considerar, eh, o mejor dicho, al tener en cuenta las preguntas de considerar, me queda mucho más claro el captar ahora. Entonces, eso es previo a la organización del sermón. Eso me ayudó un montón. Pero en el otro lado, o sea, usted la semana pasada pasó, que yo no sé si lo vi, porque no lo pude rever al video, donde había un esquema que iba preguntando, iba mm, explicando cada porción del pasaje de la Biblia. No me acuerdo bien cómo lo había puesto, que era cruzado, preguntaba, o sea, no era algo directo que descendía el sermón, sino que iba preguntando y respondiendo lo que el sermón quería explicar. De esa forma, podemos llegar nosotros a también, porque la historia creo que se centra en la aplicación, Ujú. por lo que yo veo. O sea, todo lo que el sermón busca es cómo aplico la ley, cómo aplico el evangelio, o sea, cómo el oyente puede aplicar la ley, puede aplicar el evangelio. Y buscar un equilibrio, que eso es lo que me parece que es más, o al menos a mí, me costó encontrar más equilibrio en eso, en la aplicación. Eh, yo creo, o sea, no es ninguna pregunta nada, sino un comentario de lo que a mí me pasó cuando fui haciendo el sermón. Ok. Sí, sí, o sea, encontrar un equilibrio entre explicar y aplicar, ¿verdad? ¿A eso se refiere usted? Sí, 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 sí. sí, porque, Perdón, adelante. Ujú. no, porque, a ver, primero uno como que gastaba energía o tiempo en la introducción, en el captar y contar. Eh, y yo creo que cuando uno puede explicar, o sea, puede interactuar con el texto en el considerar y poder explicar, después lo que centraría más el sermón, o sea, digamos, vamos a poner un ejemplo, un sermón gastaría más tiempo en la aplicación. Vamos a poner un sermón de, no sé, el 30% lo gastaría en la aplicación, o un 40% Ok. del Sí, tiempo. sí, entiendo. Sí, es difícil poner porcentajes. Algunos textos van a requerir más explicación porque son un poco más difíciles de Ok, entender. Pero sí, si brincamos la explicación del texto y vamos directo a la aplicación, eso puede confundir a la gente. Si ok, simplemente leo la historia de la tormenta siendo calmada por Jesús y luego digo, igual que estos discípulos, a veces nosotros no confiamos en las promesas de Dios. Van a estar como, ¿de dónde sacó eso? Del texto, ¿verdad? claro. La conexión allí. Entonces uno tiene que explicar los relatos del texto, identificando dónde ellos pecaron y luego aplicando eso donde nosotros también. Ujú. Ok, Ok, gracias por el gracias. comentario. Gracias. Muy bien, entonces hablamos un poco sobre la conclusión. No es la parte más importante del sermón, pero sí es lo último que van a escuchar. Entonces, en ese sentido, lleva cierta gravedad y queremos considerar qué se debe incluir en una conclusión y qué no. ¿Qué piensan?
lo que han aprendido sobre lo que estudiamos en el texto, ¿qué se debe incluir en la conclusión? ¿Qué no? ¿Algunas ideas tienen? ¿Qué se debe incluir en la conclusión? ¿Qué no? Katia levantó su mano, por favor. Sí, profesor. Buenas noches a todos. Dios les bendiga. Para mí, la conclusión es como un resumen de todo lo que se ha hablado y los puntos más importantes que deben, digamos, quedarse, que queremos que se quede en la mente de nuestros oyentes. Okay. Y pensando en eso, ¿cuáles son los puntos más importantes que hemos compartido? El Evangelio. El Mm, Evangelio principalmente, yo pienso porque como el Evangelio va a ser el poder que los va a salvar y que les va a encender su mente, digamos, y Dios les va a dar la fe que necesitan por medio del Evangelio. Entonces, creo que mencionar el Evangelio en el sentido de que cómo ha sido útil el Evangelio que hemos aprendido hoy. excelente, excelente. Me alegra. Buena respuesta. Viviana levantó su mano también. Sí, yo creo que la conclusión es, después de explicar la ley y ver cómo el ser humano sin Cristo no es nada, yo creo que la conclusión es poder explicar y dar la, la alegría y el gozo y ver el sacrificio de Cristo, el Evangelio en su plenitud, que Él hizo todo, Ok, que por sí, y agradecimiento. bien, ya hicimos eso en el cuerpo del sermón, ¿verdad? Aplicamos evangelio Sí, específico y animamos a vivir según eso, pero para concluir, enfatizar una vez más el punto principal del evangelio. Sí, sí, está bien. gracias. De acuerdo. Excelente. Camilo aportó en el chat. Buen aporte. La clase pasada aprendimos omitir las palabras tenemos que o debemos en esa sección. Sí, en la última parte del cuerpo del sermón, donde estamos animándoles a vivir conforme al objetivo del texto. Ahí no vamos a utilizar palabras de motivar con la ley. Y tenemos que, esa es una exigencia de la ley. Debemos, ese es un deber nuestro debajo la ley. Más bien vamos a animar con el Evangelio y podemos utilizar imperativos, ¿verdad? Vivan así. Dios los ha perdonado. Ahora, vivan conforme a su santa voluntad. Está bien. O decir en primera persona plural, ¿verdad? Hagamos eso. O que Dios nos ayude a vivir así. Sí, invitar más que mandar en esa sección. Ley como guía motivado por el Evangelio. Eso aplicaría también a la conclusión. Excelente aporte. Gracias. César levantó su mano, luego Javier y luego vamos a dar un resumen aquí. Pastor, sí, lo que las hermanas han dicho, excelente. Creo que concluir resaltando el Evangelio es importantísimo, ya no hablar más bien de la ley, no hablar en negativo, sino más bien en positivo en cuanto a la obra maravillosa que hizo Jesús y realmente lo que aprendimos y lo que Dios quiso enseñarnos, resaltar esa parte, como usted decía, con frases imperativas. Queremos hacer esto, vivamos así y gocemos en el Señor por esa maravillosa obra de redención que hizo con la humanidad. Creo que resaltar el Evangelio es como la conclusión final, pastor. Sí, de acuerdo. Excelente comentario. Y Javier. Sí, ahí me escucha. Sí, ahora sí. Bueno, bendiciones para todos mis hermanos. Sí, quería resaltar algo que he visto siempre en los sermones que nos envían en el grupo, ¿sí? Que al final del sermón se hace la invitación, ¿no? De lo que nosotros podemos hacer
¿sí? De acuerdo a lo que hemos leído ahí, pues, en el texto que se nos ha dado o el sermón que se nos ha explicado, porque pues todos los días Dios a través de esos sermones, de su palabra, ¿no? Nos está ya haciendo el llamado, ¿no? Nos está invitando continuamente a algo específico, digamos, allí de acuerdo al texto, ¿sí? Y lo que se hace al final es animar a la gente, motivarlo para que trabajemos en la obra. Así como Dios lo ha hecho con nosotros, lo haga también pues, con todas las personas que están escuchando y los que están fuera, ¿sí? Ese era mi aporte. Sí, excelente, excelente. Muy, muy buenos aportes y gracias por sus comentarios. Creo que ya tienen una buena idea de lo que deben incluir en la conclusión. Aquí unos tips, voy a agregar unos pensamientos también. ¿Qué incluir? Animar a vivir el objetivo con el Evangelio. Y ya hicieron eso en la última parte de la aplicación. Entonces, vamos a ver, a veces no es necesaria otra conclusión. A veces simplemente pueden terminar con eso. Y el sermón que les compartí, vamos a verlo en unos minutos, así es. Lo termino con aplicar el objetivo y animarles a vivirla. Pero si parece que no se concluyó bien esa parte, puede agregar una conclusión. Otra cosa que es bueno hacer al final, repetir el tema del sermón. Recuerden, el tema es el hilo que corre a lo largo del texto y une todas las partes. Entonces, queremos repetirla en el desarrollo del sermón, no ad nauseam, o sea, no 100 veces, pero 3, 4, 5, 6 veces, y así con la repetición se va grabando ese tema en sus mentes. Pueden llevar eso en sus corazones para poner en práctica durante la semana. Así que terminar con el tema o concluir, incluyendo el tema en la conclusión es excelente. También vamos a, esto no es necesario, pero es una buena idea. Comenzaron con un captar, algo para llamar la atención. Si pueden concluir haciendo referencia a ese mismo captar, eso trae una unidad muy linda al sermón y les ayuda también a recordar cómo comenzó en el término, en su conclusión. Entonces, no es necesario eso, pero si pueden hacerlo, qué bueno. Lo hace más memorable. Y luego terminar con amén. Amén significa qué? Así sea. Mm. Estamos pidiendo a Dios allí que nos ayude, en una palabra, a hacer lo que acabamos de proponer, ¿verdad? Dios nos ayuda, así sea en nuestras vidas. También puede tener el significado en el hebreo, significa verdad o fiel. Entonces podemos terminar, esto es cierto, está bien, está bien. Ok, ¿qué no incluir? Solo tengo 2 puntos aquí. No incluir ley como espejo, mostrándoles otra vez su pecado ahí, ¿no? Cristo ya cubrió ese pecado. No lo vamos a volver a mencionar. Sí, vamos a utilizar el Evangelio para motivarles a dejar ese pecado y poner en práctica la virtud, que es lo opuesto del pecado. No incluir demasiada información. Katia mencionó resumir el sermón. Y está bien, pero que sea un resumen breve, enfocado en lo principal, si lo van a hacer. Que no se alargue la conclusión para que sea... La gente puede normalmente sentir en el ritmo, ok, estamos cerca de terminar. Y si tú continúas por 5 minutos más dando vueltas en la conclusión, les va a cansar un poco. Entonces, que sea breve la conclusión. Muy bien, entonces vamos a ver un ejemplo. Vamos a ver un ejemplo para que pueda informar el desarrollar de su propia conclusión. De hecho, yo voy a compartir el bosquejo que compartí la vez pasada. El bosquejo extendido. A ver. Ahí está.
Ok. Entonces, este es el bosquejo que mostré la vez pasada, la organización del sermón. Aquí mi conclusión es el mismo, la última pregunta de consolidar, lo que encontramos como el objetivo con esa pregunta. ¿Qué pediré que Dios obre en mí para poner en práctica su palabra? Para este texto, el objetivo fue que Dios nos ayude a confiar más plenamente en sus promesas para encontrar paz en ellas en nuestros tiempos de tormenta. Entonces, les animo a vivir eso con el Evangelio en esta última sección, ¿verdad? Que Dios nos ayude a confiar más y más en este Jesús. Los discípulos preguntaron, ¿quién es este que hasta el viento y las aguas lo obedecen? Es bueno hacer esa pregunta y recordar quién es Jesús, nuestro Dios, que tiene poder sobre viento y mar, nuestro Salvador, que sigue amándonos hoy, igual que cuando murió por nosotros hace 2000 años. Entonces, si este es el Salvador que tenemos, podemos confiarle. Cuando Él permite tormentas en nuestra vida, promete que es para nuestro bien. Cuando hayan servido su propósito, las calmará. Confiando en eso, seremos como ese ojo en el huracán. Tendremos paz en medio de nuestras tormentas, hasta que toda tormenta se calme en la paz perfecta del cielo. Entonces, pueden ver aquí muchas promesas de evangelio, ¿verdad? Promete que todo sirve para nuestro bien espiritual y eterno. Promete que cuando hayan servido ese propósito, sí, en su momento debido, terminará nuestras tormentas. Promete la vida eterna en el cielo y nos anima a confiar en Jesús con esas promesas. ¿Por qué? Porque así seremos como ese ojo en el huracán. Ven como, esa fue el captar, el ojo en el huracán. Ahora estoy trayendo eso otra vez a la conclusión y repitiendo el tema. Tendremos paz en medio de nuestras tormentas. Hay un ejemplo, hay muchas otras formas en que pueden hacerlo, no tiene que ser exactamente así, pero traten de seguir algunos de esos consejos que les estamos dando sobre la conclusión. Ok, ¿cuáles preguntas tienen sobre la conclusión del sermón entonces? Sí, César, por favor. Pastor, entonces también, o sea, en el captar también vamos a usar más que todo positivamente, ¿cierto? No negativamente. No debe ser negativo el captar, sino más bien positivo. Bueno, el captar va a tener conexión con el texto. Y vamos a querer en el captar mencionar el remedio, que es las buenas noticias. Pero lo que utilizamos para llamar la atención puede tener conexión con el pecado también. Entonces, en ese sentido podría ser negativo, pero todavía vamos a dar una pista del remedio y el tema que deben de ser positivos los dos. Así que el captar va a terminar positivo, pero lo que utilizamos para llamar la atención podría ser negativo, podría tener conexión con el pecado que vamos a identificar. Ya. Sí. Perfecto, pastor, gracias. Gracias a usted. Ok. ¿Alguien más tiene preguntas sobre la conclusión? Desi Palacios Estrada, por favor. Pastor, ¿cuánto más o menos debe durar el sermón? Es el sermón sencillo. Entonces puede ser corto, puede ser 5 minutos, 8 minutos. En la clase de homilética en el seminario van a aprender cómo hacer un sermón un poco más largo. Pero sí,
suficiente para explicar y aplicar el texto. Y eso va a cambiar de un texto al otro. Ujú. Ok. Pastor, eh, habla de 5 minutos, 8 minutos. Uno se puede, para poder explicar bien el tema, puede explayarse un poco más o tiene que ser así conciso. Sí, puede utilizar esta organización para explicar y aplicar un poco más. Estaba dando un mínimo para sus proyectos finales. Pero sí, si uno quiere 10, 15 minutos, está bien también. Excelente. Mejor, digo yo. Solo que para fines de este curso, queremos que desarrollen un sermón sencillo y probablemente eso va a ser un poco menos largo que un sermón de homilética profesional, ¿no? Puedo también compartir, Muy bien, pastor, gracias. gracias a usted, a ver, el ejemplo que les envié. Este sermón de manuscrito es 2 páginas y media en su totalidad. Probablemente eso sería 10 a 12 minutos para compartir el sermón entero, tal vez 15 a lo largo. Sí, sí, depende del texto. Solo esfuércense a explicar bien el texto y aplicar bien el texto. Y yo creo que van a tener suficiente para un sermón de por lo menos 5 o 8 minutos, probablemente un poco más largo. Ujú. Ok. ¿Alguien más tiene preguntas antes de continuar? Ok, continuemos pues. Yo, pastor. Diosnel, por favor. Sí, buenas noches, Pastor Abraham y todos mis hermanos. Mi pregunta es, yo primera vez he escuchado el sermón, nunca lo he escuchado en una iglesia acá en mi zona. El uso del sermón, lo que es importante que es el sermón se usa cuando termina el culto o al comenzar en un culto o como este. Normalmente el sermón es el corazón del culto. O sea, dependiendo del orden del culto que uno utiliza, el sermón es lo principal, porque es la explicación y aplicación de la palabra de Dios. En la liturgia, el orden de culto común entre iglesias luteranas se comienza con una invocación, luego hay confesión de pecados, perdón, luego hay 3 lecturas, un himno tal vez, y luego viene el sermón. Ujú. Y luego después hay oraciones y otras cosas, pero eso depende del orden del culto que establece una iglesia también. Gracias, Pastor Abraham, porque para mí es importante saber el sermón porque yo nunca no he compartido ni una iglesia. No, usaba luego, por ejemplo, ustedes sabían que muchos años vivo en Paraguay también. Yo soy paraguayo natural y toda la iglesia que he participado antes, nunca me escuché hablar del sermón. No, toda otra cosa, pero nunca del sermón. Y yo, por ejemplo, cuando estudié ahora, yo estoy enseñando ya varios hermanos, pero el sermón del término todavía no maneja. Pero usted ha asistido a iglesias, ¿verdad, Diosne? O sea, Sí, yo Sí. antes de estudiar con Academia de Cristo, participaba en varias iglesias por motivo de trabajo, porque yo me mudé de mi país en diferentes lugares. O después empecé a estudiar, a veces participamos con otro hermano o algunos dirigentes de iglesia, pero nunca nos mencionaron el sermón. Tal vez no utilizaban el título sermón, pero estoy seguro que predicaron un sermón, porque esa costumbre es universal en iglesias en todo el mundo. Entonces, en el momento cuando el pastor se pone enfrente de la congregación para explicar un texto y aplicarlo de 15 a 25 minutos, en algunas iglesias van mucho más largo,
Ese es el sermón, es predicar, ¿verdad? Ok. Bueno, entonces vamos a continuar. Ahora, hablando de desarrollar tu sermón. Cuando yo estaba estudiando homilética en mi seminario, nos enseñaron a comenzar con un bosquejo muy básico. El tema y tal vez 2 o 3 partes principales del sermón debajo de eso. Y luego ir llenando la información debajo de esas partes con explicación, ley y evangelio. Un bosquejo así, o sea, el bosquejo nos ayuda a organizar nuestros pensamientos, ¿verdad? Entonces, tiene un tema principal que tal vez sería una parte entera de la obra, y luego bajo ese tema principal tiene un subpunto que tal vez sería un párrafo dentro de esa sección. Luego tiene otros subpuntos que serían ideas de pensamiento dentro de ese párrafo. Y así teníamos que empezar con algo muy básico e ir llenando las partes con un bosquejo más formal y más completo. Y luego de ese bosquejo más formal y más completo, podríamos escribir un manuscrito del sermón. Ahora, ese proceso es un poco complicado y especialmente si uno no ha aprendido sobre cómo desarrollar una obra escrita en la escuela. Entonces, algunos de ustedes tal vez no han estudiado eso a nivel profesional. Entendemos eso. Y por eso, ya en el sermón sencillo, estamos dándoles una forma un poco más fácil de hacerlo. ¿Por qué? Porque ya tienen su bosquejo básico. Es esto. Van a tener una sección de captar, van a tener el contar, van a tener una sección de explicación y luego una sección de aplicación, el consolidar. Ese es el bosquejo básico. Y vimos que hay variedad, pueden hacer explicación, aplicación, aplicación en esa última parte, pero eso es lo principal. Entonces, este es el bosquejo básico para su sermón. Ustedes simplemente tienen que primero identificar los huesos que van a utilizar para captar, que van a explicar cuál es la ley específica, evangelio específico, objetivo, y luego ir llenando con carne esos huesos, por decir. Entonces les voy a mostrar cómo se puede mirar esto en un documento. O sea, no, no es este documento, perdón. Déjenme encontrarlo. Aquí está. Ok. Disculpen los problemas técnicos. Ahí. Okay. Este es el bosquejo básico para llamar su atención con una introducción. Tienen su contar, ver el texto, el considerar, el consolidar, el explicar y el aplicar. Y bajo el consolidar tienen las 3 secciones importantes: ley específica, evangelio específico, objetivo, ley como guía. Ahora, ahí está el bosquejo básico, conclusión al final. Van a ir llenando esto
Estos son los huesos, van a llenarlos con la carne. Y ya les hemos enseñado un poco de cómo. Primero van a pensar en algo para llamar la atención y utilizar eso, explicarlo. Van a dirigirles al texto en esta sección también. Entonces, a mostrar la conexión que tiene su captar con el texto. Van a convencerles a querer escuchar más, con dar una pista de aplicación del problema y de su remedio. Y luego van a compartir con el tema del sermón. Bajo el considerar, vimos que van a volver a contar la historia ayudándoles a vivirla. Eso es parte de llenar el hueso con la carne aquí. Van a hacer puntos en sus bosquejos para ayudarles a volver a contar la historia, ayudarles a vivirla. Van a explicar lo que aprendiste en el estudio del texto y con la pregunta que tengo que explicar bien para aplicar ley y evangelio. Bajo ley específica, tienen que mencionar el pecado que tenemos que confesar. Pueden llenar este hueso con la carne de ejemplos de cómo caemos en ese pecado en nuestra vida. También los resultados, lo que merecemos en nuestra relación con Dios por ese pecado. Van a compartir el evangelio específico. Ahí pueden llenar el hueso con la carne de obra de Jesús, su obediencia activa y pasiva, los resultados. Y luego tienen en su última sección, aplicando la ley como guía, animándoles a vivir el objetivo, motivando con el evangelio. Así que tienen los huesos y van a ir llenando y pueden hacerlo en puntos. Si pueden hacerlo en puntos y subpuntos, también está bien. Pero van a llenar los huesos del texto con la carne del texto en esa forma. Ahora, ¿cuáles preguntas tienen sobre esto? ¿Entienden lo que estoy diciendo con llenar los huesos con la carne? Súper claro, profesor. Con todo el material que tenemos, que ya hemos estudiado y llenado, esa es la carne. Lo que le mandamos a usted, la parte 1, sería la carne. Exactamente, ya tienen la carne, ya tienen la carne de su estudio del texto. Simplemente están organizando eso bajo las siguientes secciones, bajo el esqueleto, así, y así llenando los huesos con la carne. Okay. Pueden ver cómo yo hice esto en el otro documento que les compartí. Abrir eso otra vez. Aquí fue el ejemplo del esqueleto con carne, los huesos llenados con carne, ¿verdad? Tenemos el captar aquí. Yo dije, voy a utilizar el ojo del huracán para captar su atención. Así que expliqué que tiene una calma en medio de una tormenta. Esa es la conexión. Luego hice la conexión con el texto. Los discípulos de Jesús estaban en una tormenta semejante a un huracán. Jesús dijo que debían tener paz, calma. Y luego hice un poco de aplicación para hacerles querer escuchar más. ¿Cómo? ¿Qué tiene que ver? ¿Para qué? ¿Para qué sigo escuchando? Entonces yo dije, hemos pasado por tiempos así. Y en vez de miedo y preocupación, ¿no sería bueno tener paz y calma en el corazón en esos momentos también? Todos van a decir, sí, me encantaría. Ahora los tengo en el anzuelo, ¿verdad? Ahora van a querer escuchar cómo. Escuchemos entonces cómo Jesús, ahí terminó con el tema. Luego estoy volviendo a contar la historia, poniéndolo en los zapatos de los personajes, ayudándoles con esta explicación a identificar el pecado. ¿Cómo es que no tienen fe, no confiar
en Dios y sus promesas. Por eso tenían miedo. Ah, ok. Luego voy a aplicar ese pecado a nosotros. Y ahí doy mi explicación, dando ejemplos de cómo caemos en ese pecado, recordando de su raíz. No confiamos plenamente en las promesas de Dios, explicando las consecuencias. Entonces ahí pueden ir llenando los huesos del sermón con la carne que ya tienen de su estudio del texto. Muy bien. ¿Alguien tiene preguntas sobre esa parte? Pastor, ¿usted nos puede compartir ese bosquejito en el grupo? Ya se lo compartí 1 hora antes de la clase. Compartí eso y el manuscrito también. Entonces pueden ver. El primero de captar y todo eso sueltico así. Eso, el esqueleto básico. Sí, claro, claro. Está bien. Si eso les ayuda cuando están desarrollando su sermón, sin problema. Ok. Entonces, ahora tenemos otra pregunta para evaluar. Perdón. Algunos predicadores utilizan un bosquejo para predicar. No desarrollan un manuscrito, es decir, no escriben cada palabra del sermón. Utilizan los huesos o tal vez los huesos y un poco carne y así con esos apuntes dan su sermón. Otros desarrollan el manuscrito entero y a base de eso comparten su sermón. ¿Cuáles son las ventajas de cada uno de esos métodos? ¿Qué piensan? Voy a dividirles en grupos pequeños y pueden hablar de eso por unos momentos, ¿ok? ¿Cuáles son las ventajas de desarrollar todo un manuscrito donde cada palabra de tu sermón está escrita? ¿O cuáles serían las ventajas de solamente usar un bosquejo y predicar a base de eso? Entonces voy a dividirles en grupos pequeños. Pueden contestar esa pregunta, platicar sobre esa pregunta en sus grupos. Ya está. Debe haber aparecido en tu pantalla una invitación para conversar sobre cuál sería mejor. Utilizar un manuscrito con todas las palabras del sermón o simplemente un bosquejo que tiene las ideas del sermón, pero tal vez no toda palabra. Ok. Bien, a mi padre. Muchas gracias. Siempre recuérdenme si olvido cosas así. Otras ventajas de escribir un manuscrito son que puedes refinar bien lo que estás diciendo. Eso tiene un valor de hermosura, ¿verdad? Si estás pensando en la forma más bella de expresar lo que vas a decir. Ese tiempo dedicas a pensar cómo voy a decir eso mejor, cómo voy a explicar, también claridad, ¿verdad? Asegurar que lo estás explicando de forma clara. Estás invirtiendo ese tiempo de antemano para asegurar que esté bien. Por el otro lado, una debilidad tal vez del manuscrito podría ser, bueno, requiere mucho más tiempo y estás invirtiendo el tiempo de antemano para no tener tanto tiempo en memorizar y todo eso. Otra debilidad es que a veces cuando uno predica de un manuscrito no suena tan natural. A veces cuando uno utiliza un bosquejo suena más como conversación, diálogo. Pero un manuscrito más formal puede
sonar demasiado formal, no muy natural, ¿no? Al otro lado, el bosquejo, como mencionamos, puede ayudar a uno a expresarlo de forma más como conversación cotidiana. A mí eso puede ser de ayuda. Vamos a querer practicar mucho con ese bosquejo para dar este, el mensaje con precisión, pero sí ahorra el tiempo al principio con no tener que pensar tanto en cómo voy a expresar cada palabra de lo que estoy compartiendo. Ok. Viviana tenía un pensamiento, también vi la mano de Amelia. Tomamos sus Sí, comentarios. sí, yo no entendía bien, disculpe mi ignorancia, pero yo tomaba el bosquejo como la iniciación al manuscrito. Yo creo que me da los pasos para que yo desarrolle un manuscrito que no sea tan extenso, pero que lo pueda armar bien con los puntos clave. Yo Ujú. lo interpreté así, por eso puse que a mí me parecía mejor un bosquejo, pero no para predicarlo como sermón, sino para ayuda para armar el sermón. Se puede utilizar así. Sí, eso es natural, que uno desarrolle un bosquejo antes de hacer el manuscrito. Ujú. Sí, excelente. Ok. Amelia, ¿qué iba a aportar Amelia? Perdón. Muchas gracias, pastor. Considero que hay una diferencia entre un bosquejo y un manuscrito. El manuscrito digamos, el documento oficial, ¿sí? El documento oficial que vamos a utilizar en el culto. Y el bosquejo viene a ser, digamos, el borrador. Yo lo denomino así, el borrador, porque son los primeros que he podido realizar, digamos, durante la semana o durante los 2, 3 días. Tal vez se hacen cultos todos los días o interdiarios o una vez a la semana. Según eso, vamos a ir, digamos, meditando o siguiendo la secuencia del calendario eclesiástico. Entonces, ¿qué me toca? ¿Qué viene para esta fecha? ¿Qué viene para esta semana? ¿Cierto? Entonces, en un espacio libre, ¿qué estoy haciendo? Hago el bosquejo. Tengo mi cuaderno de ayuda que es justamente para trabajar esto o mi laptop y voy sacando lo que considero ya el Señor. Voy leyendo y ya voy escribiendo porque estas ideas vienen en este momento. Estas son las palabras exactas. Ya conozco a mi grupo con quienes estoy trabajando. Sé qué problemas tienen, sé qué necesidades tienen. Entonces, de acuerdo a eso, voy a ir acomodando y voy pensando y voy utilizando los términos necesarios para este perfil, para este grupo. Entonces, considero que el bosquejo es el borrador antes de hacer el manuscrito. Entonces, ese borrador me va a servir para que, como lo he iniciado ahí, me va a ser mucho más fácil elaborar el manuscrito que va a ser el oficial que voy a utilizar en el sermón. Sí, Eso considero que es, pastor. Gracias, sería mi aporte. gracias. Sí, y estamos hablando, o sea, está excelente hacer justo lo que usted describió. Eso es lo que nos enseñan también en el seminario en Estados Unidos. Utilizar el bosquejo más completo para desarrollar el manuscrito, pero ese es el producto final. Es posible utilizar el bosquejo completo y en vez de pulir eso en su escribir del manuscrito, pulirlo con practicarlo. O sea, pensar en todos los puntos principales ahí, tal vez ir cambiando el orden y indicando eso en el bosquejo, pensar en exactamente lo que vas a decir a base del bosquejo y luego utilizar eso para compartir el sermón también. Esa es otra opción. Y ahora les voy a decir lo que recomiendo para este curso. Si ustedes pueden, recomiendo que escriban un manuscrito. La razón es porque eso me ayuda a ver claramente lo que ustedes van a compartir. También me va a ayudar a darles consejos sobre cómo escribir un sermón y predicar. Si van a hacer un bosquejo y no un manuscrito, debe de ser un bosquejo bastante completo. O sea, no solo quiero ver, les voy a mostrar otra vez.
Si va a ser un bosquejo, debe ser más así, como les compartí, ¿verdad? Esto es más completo, o sea, no solamente tiene bajo el captar el ojo de un huracán. Los discípulos estaban en una tormenta. Jesús nos da paz en la tormenta. Eso no sería suficiente completo. Porque yo viendo eso, no tengo ni idea de lo que van a decir. Tienen que poner en el bosquejo lo que van a decir. No tiene que ser de forma completa, palabra por palabra, como en un sermón, pero en un manuscrito, pero suficiente para que sepa yo exactamente lo que van a decir. Entonces, prefiero el manuscrito. Si uno no tiene la capacidad de escribir mucho, pueden hacer un bosquejo, pero debe de ser muy completo y contener de forma completa lo que van a decir en su sermón. ¿Ok? Ahora preguntas. Arturo levantó su mano. ¿Pregunta? Sí, ¿cuánto se contempla que dure un sermón de tal manera que no caigamos en el aburrimiento hacia quienes lo oyen y tampoco que queden así, como pensando que faltaba algo más, ¿no? Entonces, ¿cuál es el tiempo que se puede considerar para que sea un sermón completo? Esa es mi pregunta, pastor. Eso es diferente de cultura a cultura, también entre una denominación y otra, y una iglesia y otra. A veces hay una iglesia que la gente está muy acostumbrada a escuchar sermones de 45 minutos. Otras iglesias están acostumbrados ya 15, 20 minutos. Entonces, sí, depende de la costumbre de la gente. Uno siempre podría extender más, pero la pregunta siempre va a ser, si lo extiendo demasiado, van a seguir prestando atención. Entonces, quiere tener su atención completa. Así que, ¿cuánto tiempo podría ser? En nuestras iglesias en Estados Unidos, sermones suelen ser entre 15 y 30 minutos. 15 serían corta, 30 normal, pero tal vez para algunas iglesias se siente un poco largo. Algunas iglesias hacen más largo, aún 40, 45, pero no es una costumbre. Pero eso difiere también de sus países y de los oyentes que están esperando. ¿Cuánto tiempo pueden prestar atención? Sí. César levantó Gracias. su mano. Gracias, ¿Cuál es la? Sí, gracias, Arturo. ¿Cuál es su Pastor, pregunta, César? Sí, es para preguntarle más bien, usted nos regaló los dos bosquejos, el bosquejo y el escrito, nos los pasó al WhatsApp, al grupo, todos dos. sí, sí. Ah, bueno, muchas gracias. Me Claro, como gusta, ejemplo. pastor, a mí, a mi juicio, me gustan mucho los mensajes que no pasen de 30 minutos porque son mejores captados, se entiende mejor, la gente está más atenta que después de un discurso de 40, 45 y 50 y hasta de una hora, que iglesias en Colombia, pues muchas iglesias tienen esa costumbre de que los discursos, los mensajes son de 45 y hasta de una hora y hora y media. Sí. Yo creo que, gracias, César. Creo que dos cosas nos ayudan a mantener el sermón en el proceso que les estamos enseñando, un poco más corto. Uno es que tiene un solo y claro objetivo. Entonces, si algo no nos lleva a ese objetivo, no lo vamos a compartir. También tiene un solo texto. Así que hay solamente tanto que uno puede decir sobre un solo texto. Muchas de esas iglesias, y no es malo, es simplemente diferente, y ya hablamos de las ventajas y desventajas de eso en otra clase, que tienen sermones más largos, normalmente no son textuales en el sentido de que no utilizan un solo texto, son temáticos y van brincando de un texto al otro para hacer sus puntos. Y pues cuando estamos predicando sobre todo lo que la Biblia dice sobre el bautismo, sí,
Hay muchos lugares donde Dios habla del bautismo y si queremos explicar y aplicar cada uno, eso va a durar más tiempo. Ujú. Ok, gracias. Natalie levantó su mano. ¿Cuál es su pregunta, Natalie? Mi pregunta es propiamente a la hora de entregarle el trabajo, pastor. Como es escrito, bueno, yo se lo presentaría escrito a mano, no hay problema que sea de 6 a 7 páginas, ¿o sí? Um, O sea, lógicamente que no es que va a ser tan, o sea, tan extenso, pero como es escrito a mano, yo le mandaría, como le he mandado los anteriores, o sea, la fotografía escaneada, entonces no importa que sea 6, 7 páginas, que me salga. no, está No, bien. está O bien, sea, gracias, pastor. cuando uno está escribiendo a mano, siempre depende de qué tan grande es la letra y todo eso, pero Y por eso sí, precisamente muchas gracias. aun si extiende a 10, 12 páginas, no se preocupe, está bien, si puede entregarlo así. Am, y sí, si no, dejen claro, Amelia me ayudó a explicar, o sea, cuando hablaba de llenar los huesos con la carne, eso es ir de ese bosquejo muy básico, captar, contar, considerar, consolidar y poner subpuntos ahí para desarrollar el bosquejo más completo, como lo ven aquí. Este es el bosquejo más completo. Eso debe de ser parte de su proceso de desarrollar este sermón. Y recomendable ir de este bosquejo más completo y desarrollar un manuscrito también. Pero si uno no tiene la capacidad para hacer eso, está bien, podemos utilizar el bosquejo más completo para evaluar el sermón. A ver, Ángel y Maribel levantaron sus manos. Sí, una sugerencia basada en la discusión que tuvimos en el grupo. Hay algunas personas que quizás se les va a hacer más fácil trabajar con el bosquejo basado en la experiencia o cuán cómodos se sientan o su capacidad quizá para memorizar las cosas o que no se les olviden. Obviamente si el manuscrito pues es más detallado. Una cosa que a mí me ayudó mucho porque ya yo tuve que hacerlo. Pues fue, obviamente se empieza por el bosquejo, que es ese esqueleto, pero una vez logras desarrollar ese manuscrito, al uno escribir las cosas, y eso lo aprendimos en una de las clases anteriores, eso te ayuda a memorizar los detalles de la historia y lo que uno va a hablar, y mientras más uno lo practica, eso es una forma que te ayuda también a memorizarlo, mientras más lo practicas, aparte de la oración, porque la oración me ayudó a mí mucho, de verdad. Eh, honestamente, y una cosa que también hice fue que en el manuscrito mío que preparé, yo le hice las marcas a colores con los marcadores estos a ese esqueleto que estaba dentro del manuscrito para precisamente ayudarme, saber en qué parte y no salir del lugar ya cuando estuviera por una parte, tener que volver otra vez al principio o poder seguir esa secuencia, ese hilo que hemos discutido aquí. Claro que sí. Excelente, excelente consejo. Sí, y gracias por sobresaltar y resaltar otra ventaja de escribir en manuscrito. Eso ayuda a la persona en memorizarlo. Siempre escribirlo ayuda a memorizar. Entonces, yo me di cuenta de eso cuando estaba escribiendo un sermón completo, pasaba horas menos en memorizar y practicar el mensaje, porque ya había pensado bien en las palabras, entonces ya estaban más o menos en mente. Ok, excelente. Vamos a concluir con unos tips que pueden recordar mientras van desarrollando sus sermones. Aquí están. Bueno, primero, mantenerse dentro del texto. Cuando están llenando los huesos con la carne, mantenerse dentro del texto y del tema y avanzando hacia la aplicación. Entonces, sí, esto es no tomar un camino alrededor y luego volver al tema y la dirección que establece el objetivo, sino mantenerse dentro de eso. Eso ayuda. Evitar terminología que no entienden. Aquí tienen que pensar en sus oyentes, ¿no?
van a saber lo que es redención. Si no, debo explicarlo en palabras que pueden entender. Jesús pagó el precio para liberarnos. Eso sería una fácil forma de entender redención. También muchas veces se habla en nuestros círculos de la doble sustitución. Pero ¿va a entender eso un visitante? Tal vez ni un miembro. Entonces, un miembro nuevo. Entonces, tal vez explicar sustitución en otras palabras más entendibles. Jesús tomó nuestro lugar en la cruz, sufriendo el castigo que merecíamos. Esa es sustitución, ¿no? Entonces, pensar en términos teológicos y van a entender esto, si no, tengo que explicarlo de forma más sencilla. Otro tip es escribir como hablar. Escribe como hablas. No escribir de una forma tan elocuente que podría ser una novela o un doctorado, tesis para doctorado, porque eso es más difícil de aprender y memorizar y va a sonar demasiado formal. Es mejor compartir la palabra de Dios en un sermón en la misma forma que usted conversaría con alguien. Entonces, escribe de esa forma. No batallar para ser muy elocuente. Escribe como usted habla. Escribe como usted habla. Eso ayuda mucho en memorizar el mensaje. Cuando ya escribes como lo dirías, ahí sí es mucho menos difícil de captar, grabar en la memoria. Al final de cuentas, también pulir y mejorar. Cuando están desarrollando esto, vuelven a evaluar a cada paso. Podría explicar eso de forma más clara, usar otras palabras, pulir y mejorar en el proceso. Muy bien, vamos a terminar. Gracias por permitirnos unos 15 minutos adicionales esta noche. Yo voy a publicar en el grupo chat un poco más tarde hoy o tal vez mañana dos cosas. Primero, su tarea para la clase el jueves. Y segundo, la fecha límite para entregar el sermón escrito. ¿Ok? Y no he decidido todavía porque estoy averiguando con mis fechas de viaje en Estados Unidos para que lleguen sus proyectos en un momento cuando sí puedo corregirlos y revisarlos. Entonces, publico esos datos en el chat justo después de la clase. Terminemos con una oración y luego puedo quedarme para sus preguntas sobre todo esto. Oremos. Señor, te damos gracias de nuevo por el privilegio que es compartir tu palabra con otros. Consuélanos con saber que tú estás con nosotros, que tu Espíritu Santo nos ha iluminado por medio de la palabra y nos sigue iluminando por medio de esa palabra para ayudarnos a tener las palabras correctas para comunicar tu verdad a tu pueblo. Ayuda a nuestros estudiantes, Señor Jesús, a darles confianza en ti y en tus promesas para empezar a desarrollar sus sermones, no con nervios, no con miedo, sino confiadamente. Ellos saben ley y evangelio, saben de sus pecados y de tu gran amor. Eso es lo que están comunicando en estos sermones. Entonces, ayúdales en ese proceso. Pedimos tu bendición también sobre cada uno de nosotros, que nos guardes siempre en la fe en ti hasta la vida venidera. Y es en tu nombre que te lo pedimos. Amén. 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 Bendiciones a Muchas todos, Amén. hermanos. Bendiciones para todos. Gracias, pastor. Dios nos bendiga. Que pasen buenas noches, Amén. compañeros. Nos vemos.